por presentarnos este tema y pues bueno, sin más, los dejo con el doctor Raúl. Muchas gracias, Fernanda. Déjenme compartir mi pantalla. Y ahí se ve, ¿verdad? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues un gusto y agradezco mucho la invitación, la oportunidad, pues de platicar con ustedes en torno a un par de reflexiones que pues, yo creo que es importante, ¿no? Hoy día hablamos muchísimo de el tema de la coyuntura, de la pandemia, lo que esto está implicando en todo sentido, los retos, pero también hay que hablar de las oportunidades. Yo creo que es como todo momento coyuntural, pues siempre hay un parteaguas, hay un antes y hay un después, hay una recomposición y esto pues obviamente nos invita a replantearnos, ¿no? Nosotros justamente trabajando bajo estos esquemas, pues hemos desarrollado una serie de programas, proyectos de acompañamiento con las empresas donde trabajamos precisamente estos temas, cómo ser estratégicos ante los retos, dónde podemos poner y debemos poner el énfasis, los focos, las atenciones, los recursos, etcétera. Entonces es muy importante para nosotros realmente generar estas transiciones y entenderlas. Para mí realmente es un gusto el poder estar con ustedes y empezaría reflexionando en torno a esto de una manera importante. A veces nosotros escuchamos muy a menudo cómo va la actividad económica. Justamente este concepto del PIB, el Producto Interno Bruto, pues hoy día se ha vuelto, pues no sé si decir polémico o ha entrado en una controversia de si es o no la medida. Y no hay que equivocarse, el PIB no es una medida de bienestar, el PIB es una medida de producción, de actividad económica. Y claro, hay otros estudios que dicen que entre más alta sea la actividad económica y esto obviamente genere integración de diferentes segmentos del mercado al mismo tiempo que genere una derrama de recursos, eso puede llegar a traer bienestar. Claro que hay que entender qué cosa es el bienestar. Para algunos hay bienestar económico, bienestar emocional, bienestar de salud, bienestar social. Pero en la medida en que haya mayor actividad económica, pues se tienen los recursos necesarios precisamente para poder generar este tipo de estrategias. Pero volviendo al tema del Producto Interno Bruto, que es de lo que platicamos, viéndolo desde lo que es una medida de actividad económica, pues hay que entender cómo se comporta, hay que entender cómo se compone. Casi siempre nosotros hablamos de que la economía se cayó o que la economía creció. Es el cambio porcentual en lo que sucede en el Producto Interno Bruto. Pero más allá de eso, porque eso dice mucho o dice o no dice todo, hay que hablar de los componentes que tiene el PIB. Y esa es una parte para nosotros muy importante. Uno de los componentes es el consumo, lo que nosotros gastamos. Digo, no es el caso ahorita para muchos, lo es para algunos, ir a un restaurante, ir al cine, gastar en ocio, invertir en un bien raíz, por ejemplo. Bueno, eso va hacia la parte del consumo. En el caso de la inversión es lo que hacen las empresas, ¿sí? Lo que como empresas se invierte, obviamente para generar una cierta riqueza, generar activos, inversión de activos, eso va en esta parte. Tenemos, por otro lado, lo que hace el gobierno, los gastos de gobierno. Esta parte es importantísima, porque los gastos de gobierno es entre más recaudo un gobierno y más pueda gastar, esa es una parte, y va aquí. Pero la otra es que ese gasto definitivamente vaya a generar más ingreso, que ese gasto genere inversión o atraiga inversión, que ese gasto reditúe, porque no debe ser solamente un tema de distribución o distributivo, tiene que ir en ese impacto. Y por último tenemos lo que conocemos como la balanza comercial, que serían las exportaciones menos las importaciones, ¿sí? Así es como se compone toda esta parte. Entonces tenemos la parte del consumo de la población, la parte de la inversión por parte de las empresas, los gastos de gobierno,
y la parte comercial. Es como nosotros manejamos esto. ¿Por qué es importante entenderlo? Porque esto genera diferentes dinámicas. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la Venezuela chavista de los primeros años, la Venezuela chavista crecía mucho, pero crecía no por esto ni por esto, crecía por esto y por esto. Es decir, tenían mucho petróleo caro, entonces sus exportaciones eran altas. Eso le generaba un recurso importante al gobierno, entonces podía gastar, ¿sí? Entonces, estos dos componentes eran los que mantenían a la economía. Caso contrario a lo que sucede en otras economías, que atraen una inversión importante y esa inversión lo que permite es generar, obviamente, mucho mayor riqueza, esquemas distributivos que al final del día terminan generando mayor empleo, más poder adquisitivo y eso se traduce en mayor consumo. Si nosotros vemos de qué depende en mayor medida la economía de Estados Unidos y también la mexicana, pues el mayor componente, contrario a lo que mucha gente piensa, es el consumo. Por eso es que en economías como la estadounidense, el tema de las tasas de interés se vuelve un tema tan primordial. El tema del poder adquisitivo se vuelve un tema tan primordial. ¿Por qué? Porque el mayor componente por mucho del Producto Interno Bruto es el consumo, ¿sí? Contrario a lo que pasa en muchas otras economías que dependen mucho más de la exportación o mucho más del tema del gasto de gobierno o de la inversión. Y la otra es que entender que cada uno de estos componentes y por ende el PIB, pues es como un organismo viviente, dependiendo de muchas cosas. Muchas cosas pueden ser los cambios sociales, muchas cosas, y por cambios sociales pueden ser muchas cosas, los cambios generacionales, las actitudes ante las actividades económicas, en el esquema de cambios políticos también, en donde pone su énfasis la ideología política y el quehacer político, en temas de atractividad o atracción de capitales por medio de la inversión. Todo esto obviamente se va recomponiendo y obviamente todo el entorno, como lo que estamos viendo hoy día. ¿Por qué lo menciono? Porque yo los invito a que veamos este gráfico, ¿sí? Es bastante interesante, bastante ilustrativo. Y aquí podemos ver cómo las economías se acomodan, cómo los sectores se acomodan también. Nada es para siempre en el sentido de que el mundo no es constante. Los negocios no son constantes, son dinámicos y hay que entender dónde está ese dinamismo y esa dinámica. Yo los invito particularmente aquí. Pueden ver Estados Unidos, México y Canadá, la región de Norteamérica, que hoy día nos une ya el tratado, el TEMEC, ¿sí? Recientemente implementado como una evolución de su antecesor, que era el NAFTA o el Telecán. Aquí tenemos la parte asiática. Es muy interesante poder ver este caso, Japón y China. Esto empieza en 1980. Le voy a dar clic y esto va a ir cambiando hasta 2015, que es el último año en el que se ilustró este gráfico. Justamente estoy trabajando con unos colegas para ilustrar los años que restan, pero bueno, la parte que yo quiero mostrar aquí se ilustra de manera muy, muy gráfica. Aquí está la parte de Europa, los principales países, las principales economías de Europa. Por acá anda Brasil, acá anda Sudáfrica, aquí está Australia. Entonces, le voy a dar clic para que veamos, particularmente los invito a que vean estos dos, ¿sí? Que yo creo que ilustran muy bien lo que yo estoy comentando, Japón y China, ¿sí? Ahí va cambiando, 1985, va a entrar al 90, 95 y ahí sigue. Esta parte es bastante interesante, como pueden ver, ahí empieza el punto de inflexión. Miren el crecimiento de China y miren lo que pasa con respecto a Japón. Y sí, la economía de Japón ya no crecía como venía creciendo y sí, la economía china crecía muchísimo más. Aquí lo importante es ver quién crece a costa de quién o a costa de qué. Esa es la parte importante que hay que entender en los sectores económicos y por ende en las actividades económicas de los países. Un punto muy importante respecto a la pandemia, ¿sí? Hay dos cuestiones dentro de muchas otras que nosotros tenemos que estar viendo. Una es el comportamiento y la otra es la tendencia. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuándo puedo regresar?
¿Cómo debo yo generar mis estrategias para la actividad económica? Bueno, estos son dos buenos e interesantes puntos de partida. Y no es en un esquema teórico, es en un esquema conductual, es en un esquema de entender cómo se van comportando las dinámicas, tanto de demanda de mercado como de cadenas de suministro, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros vemos el comportamiento, pues ahí está, y vemos las tendencias, se dan cuenta que empezaba como que más lento, y de repente tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? El número de contagios empieza a magnificarse. ¿Por qué? Porque esto tiene simplemente un efecto multiplicador. Una persona llega a contagiar a 2.3 personas, dependiendo de la geografía. Bueno, este es el tipo de cosas que nosotros tenemos que empezar a entender. Y la otra es, pues, las diferentes conductas y las diferentes tendencias que se van dando en diferentes países alrededor del mundo. Hay países que ya habían disminuido en gran medida la tasa de contagio y la tasa de mortandad. Hay algunos que siguen ya en esa tendencia a la baja, hay otros que siguen en tendencia creciente, hay otros que ya la bajaron y va de nuevo en los rebrotes. Todo este tipo de conductas, pues es importante para nosotros entender dónde están los focos, las tendencias y los comportamientos. Y hay otros dos temas que son importantes, es cuál es el impacto y cuál es la magnitud y duración de ese impacto. En los mismos sectores o en diferentes sectores, la magnitud del impacto y la duración del mismo, pues no necesariamente es la misma. Y así como tenemos sectores que se han visto muy, muy dañados, muy perjudicados, hay otros sectores que se han llegado a ver, o más que sectores, empresas en ciertos sectores que se han visto beneficiadas. Todo depende, obviamente, de qué tanta proximidad el modelo de negocio representa para el mercado. Uno de los temas, a mí en particular, que me agrada mucho ver es esto. Hay un índice que se llama el PMI, ¿sí? Que es el Purchasing Manager Index. Esto es un survey que se hace a tomadores de decisión de diferentes sectores líderes alrededor del mundo y que es bastante interesante porque son multinacionales, son empresas muy grandes y ellos tienen mucho la sensibilidad de qué es lo que está pasando, tanto con precios, con tendencias, etcétera, etcétera, con abasto de materias primas y demás. Este PMI, yo los invito a que lo monitoren, es un índice bastante interesante y lo que plantea es en dos esquemas, tenemos el de la manufactura y tenemos el de servicios. Cuando se está por encima del 50, se dice que se está en crecimiento, la economía va creciendo. Cuando se está por debajo, se dice que la economía se está contrayendo. Y cuando caemos, depende de los 48, 46, se dice que la economía puede llegar a entrar en una tendencia a crisis. Si nosotros vemos lo que el año cero, ¿sí? O el periodo cero, más que año cero, es el periodo cero, indica cuándo se da el corte. Es decir, después del periodo cero es cuando empieza la pandemia. Antes del cero no había pandemia, ¿sí? Si nosotros vemos o no había la coyuntura, ¿sí? Casos recientes que conocemos, la crisis financiera global, el Global Financial Crisis, el rojo. De repente se da la crisis, estamos aquí, veníamos en un periodo de crecimiento y de repente se cae la economía, manufactura. Se cae en el periodo 1 y después se vuelve a caer en el siguiente periodo. Si nosotros vemos lo que pasó, por ejemplo, en el caso del H1N1 que todavía recordamos, miren, la economía no tuvo una contracción, ¿sí? ¿Qué diferencia hay con respecto al COVID-19? Que simplemente ya en el primer periodo la economía había caído de manera muy, muy precipitada. La diferencia entre estos dos, H1N1 y COVID-19, tiene que ver con dos cuestiones importantes. La primera es la geográfica. En el primero estaba geográficamente muy focalizado y en el segundo lo que sucede es que está en todos lados. Y el otro es el efecto sectorial. Uno había impactado geográficamente algunas latitudes y algunos sectores y el otro tiene un efecto mucho más importante y más pronunciado entre sectores. Lo mismo ustedes lo pueden ver aquí. Fue mucho más agresivo en el caso de los servicios.
de lo que fue en comparación con otros eventos que se suscitaron. Es muy importante entonces entender cuál es el efecto otra vez, cuál es la magnitud, cuál es el impacto y otra vez reitero, cuál es la duración. Y duración es también por periodos. Esto es, puede caer, cuánto va a durar esa caída y si va a haber otra vez un rebrote o no y cómo se va a dar ese rebrote. Si nosotros lo vemos entonces, pues obviamente hay que estratificarlo por periodos. Una parte del periodo es que venía sucediendo antes, durante los 2 a 6 primeros meses, donde pues las preocupaciones están cifradas no en proyectar el negocio, en las rentabilidades, cómo sobrevivimos, ¿sí? La continuidad del negocio, generar los flujos pertinentes, obviamente, para hacer frente a todo lo que son los costos fijos y demás. Si nos vamos de 6 meses a 1 año, entramos en un proceso de flexibilidad y redefinición, donde nosotros mismos nos planteamos qué tenemos que seguir haciendo con lo que tenemos. Debemos continuar el negocio, como dicen, business as usual. Tenemos que seguir bajo los mismos procesos, con las mismas sociedades. Debo tener la misma cadena de suministro, debo tener los mismos proveedores. ¿Qué tipo de situaciones se han dado también con mis proveedores? ¿Cómo debemos continuar la relación? ¿Qué pasa con los mercados? Los mercados cambiaron, la demanda del mercado, el consumidor ya cambió en su mentalidad, en sus hábitos de compra. Y hábitos de compra me refiero tanto canal de compra como montos de compra, etcétera, etcétera. ¿Cómo adaptamos el negocio y cómo redefinimos el modelo del mismo? Después viene la etapa de recuperación y resurgimiento. ¿Cuáles son los puntos donde yo debo realmente estar prestando la atención debida y generando el plan? Ya no un plan de supervivencia nada más, sino ya es mi plan de supervivencia en esta etapa y que sigue una vez que esta etapa empiece a evolucionar. Y después entramos a lo que se le conoce como el nuevo normal, que yo vengo diciendo que no hay un nuevo normal, hay muchos nuevos normales. Pero los nuevos normales no es nada nuevo. ¿Sí? La única novedad es que no es nuevo. Nosotros veníamos antes de la pandemia diciendo, oye, la tecnología nos está cambiando. Bueno, hay un nuevo normal con la tecnología. Las generaciones están cambiando, tanto en sus hábitos de consumo como también las generaciones que estamos contratando dentro de las empresas. Eso es un nuevo normal. Hay muchas nuevas normalidades que para nosotros es muy importante entenderlas, porque al final del día esto reconfigura mucho, genera retos, pero también oportunidades a los modelos de negocio. Entonces, al final del día es muy importante entender cada una de estas etapas, porque la estrategia no debiera ni pudiera ser la misma. Un punto importante es dónde están las coyunturas, y las coyunturas no necesariamente vienen solas, porque generan efectos dominó. ¿Qué pasa para México en estos periodos o en estos nuevos meses? Bueno, se vienen dando diferentes coincidencias, algunas más lamentables que otras. En principio, pues obviamente el distanciamiento físico nos plantea muchos desafíos ante lo que estamos haciendo. Para muchas industrias, esto ha generado grandes retos. Una de las varias industrias que se ha visto muy perjudicada, pues es la industria restaurantera. Aquí tenemos algunas cifras de lo que ha venido ocurriendo en diferentes países. El mismo Reino Unido ya había propiciado una reapertura y ahorita vuelve otra vez a entrar en un cierre. ¿Por qué? Porque el número de brotes empezó a disparar de una manera muy importante. El estado de Texas también está precisamente en esa coyuntura. Entonces, esto definitivamente viene a replantear y a reacondicionar muchas de las cuestiones de la estrategia del negocio. Otro de los puntos que para México ha sido muy perjudicial la coincidencia, pues es lo que pasa con los precios del petróleo. Por un lado, la producción del petróleo y por otro lado, los precios del petróleo, pues vienen en una caída flagrante, que lo que implica simplemente es generar menos recursos al erario. Y esto obviamente genera un reto adicional para hacer frente a otros compromisos que se tienen a nivel federal. Otro de los puntos importantes que tenemos que ver es lo que pasa en los mercados financieros. Debo aclarar que los mercados financieros han venido sufriendo una volatilidad interesante,
porque de repente genera una caída, es un estrés financiero importante, de repente hay una recuperación, de repente vuelven a caer. Pues todo esto hay que empezar a dimensionarlo. Pero tenemos ganadores y perdedores como en todo. Si nosotros vemos hoy día y lo estamos usando y estamos contribuyendo, Zoom, el precio y el valor accionario de una empresa como Zoom se ha disparado al grado de que hoy día si nosotros tomáramos las 7 más grandes aerolíneas del mundo, las 7 juntas, tienen un valor accionario menor al que tiene el valor de mercado Zoom. Si nosotros tomáramos lo mismo, el valor de mercado hoy día de una empresa como Amazon, es impresionante lo que ha sucedido con su crecimiento. Simplemente su CEO ha multiplicado su ingreso de una manera considerable, al grado de hablar ya de 24 billones con B, de dólares al billón de Estados Unidos. La otra es el tipo de cambio. Y el tipo de cambio, pues obviamente el peso se ha depreciado de una manera importante con respecto a lo que venía en meses anteriores experimentando. Por supuesto que ya dentro de este rango tiene una volatilidad, sube, se aprecia, se deprecia, etcétera. Pero si lo comparamos esto con respecto a cómo venía, bueno, eso genera retos importantes. Y también oportunidades en materia de exportación, pero retos importantes también en materia de compra de insumos que vienen particularmente del exterior, que quizá muchos de ustedes precisamente estén en esa coyuntura. Cuando nosotros vemos qué está sucediendo a nivel local, es muy interesante el poder entender cómo se va dando esta actividad. El INEGI, en el caso mexicano, tiene este índice, que es el índice general de la actividad económica. El IGAE tiene una medición mucho más periódica que la que tiene el PIB, porque se da con mayor periodicidad. Entonces nos ayuda muchísimo a tener más sensibilidad de cuál es el comportamiento de la economía de una manera mucho más puntual. Bueno, no es casualidad, dicho lo que he venido mencionando, que el IGAE pues realmente está experimentando una caída. Si bien no es una caída estrepitosa, es una caída importante. Hay un punto que yo quisiera también comentar. Cuando uno quiere analizar la actividad económica, hay 3 puntos en particular que siempre son interesantes para poder verla. Uno es la venta de automóviles nuevos, el otro es construcción, particularmente de bienes raíces y demás, llámense edificios, casa, habitación, etcétera. Y el tercero es lo que pasa con las ventas al menudeo, el famoso retail, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos en ese sentido, pues la venta de autos nuevos cayendo, por supuesto. Mucha gente ahorita no estaría pensando, aunque sí los hay, obviamente, pues la industria está viviendo una etapa pues muy adversa. Respecto a las ventas del retail, bueno, pues tenemos a la ANTAD. En el caso mexicano es quien libera estas cifras, quien lleva esa parte. Bueno, pues han venido cayendo. De repente repuntan un poco, de repente caen. El índice de confianza del consumidor ahorita se ve muy comprometido. Es importante voltear a verlo. Pero seguimos siendo una sociedad extremadamente interesante en términos de comportamiento. Si nosotros vemos qué pasó en el Buen Fin a finales del año pasado, es muy interesante cómo venía dándose el comportamiento de ventas y de repente tuvo un repunte dependiendo del sector entre 7 y 8%. Es bastante importante mencionarlo. Y por otro lado, la construcción, bueno, la construcción pues viene muy comprometida, viene en una caída importante y esto pues tiene importantes aspectos a mencionar y retos en todo sentido. Dicho esto, una de las cuestiones que para nosotros es muy importante, sin duda, voltear a ver, es qué es lo que empieza a suceder en cada uno de estos esquemas. Otro de los puntos que hay que voltear a ver es qué es lo que sucede ya a nivel estatal, ¿sí? Tenemos los 3 sectores que son el primario, que tiene que ver con la actividad agrícola, el secundario, que tiene que ver con la parte de manufacturas, la parte industrial,
y el terciario que tiene que ver con la parte de los servicios. Si nosotros vemos aquí, estos son los PIBs de actividad primaria más importantes del país. Aquí están los de la secundaria y aquí están los de la actividad terciaria. Si vemos acá, por ejemplo, pues México es un país, contrario a lo que mucha gente piensa, cuyo PIB, cuyo Producto Interno Bruto, depende mayormente de la actividad de los servicios, ¿sí? Nosotros somos una economía que depende mucho de los servicios. Claro, parte de sus servicios, pues obviamente está el turismo, que hoy día pues es uno de los sectores pues más comprometidos, que han sufrido más adversidad en todo sentido. Tenemos el caso de la industria. La industria, bueno, ha venido también sufriendo caídas importantes. Obviamente tiene mucho que ver con cadenas productivas, lo que pasa del lado de la demanda, el caso particular de Estados Unidos, diferentes sectores. Hay muchas cuestiones aquí que son muy importantes. Y tenemos el lado del sector primario, el sector agrícola, que representa el menor porcentaje de la contribución a la actividad económica en México. Pero hay una cuestión muy importante. De acuerdo a las últimas cifras, el que más crece, de hecho el único que crece y crece de manera importante, precisamente es la actividad primaria. En el caso particular de la secundaria, de la actividad secundaria, es la que más está cayendo y la terciaria le sigue, ¿sí? Y otro punto importante que nos preguntamos mucho en estos días, ¿cuánto va a caer el Producto Interno Bruto? ¿Cuánto va a contraerse la actividad económica? Bueno, aquí hay algunas casas financieras importantes y estas son las previsiones que ellos tienen, ¿sí? El que más al día de hoy está mostrando las cifras reales a cómo se prevé el comportamiento es Bank of America. De hecho, de acuerdo a cifras recientes del Fondo Monetario Internacional, se espera que la contracción y la caída de la economía mexicana ronde el menos 10.5%, ¿sí? Si nosotros vemos qué ha pasado, ustedes recordarán una frase muy interesante del exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que decían, siempre traemos el dicho de que cuando Estados Unidos le da gripa, a México le da pulmonía. Él decía que era una pequeña gripita, ¿no? Si vemos el caso del 2009, es muy interesante. No está escrito en piedra y no necesariamente es así, pero muchos dicen, oye, ¿quieres saber qué va a pasar con México? Pues multiplica por 2 cuando es caída lo que pasa en Estados Unidos. En el caso del 2009 se dio, menos 2.5, lo multiplican por 2 más o menos, la caída se veía reflejada. Esperemos que no sea necesariamente así porque esto es lo que se espera de caída en Estados Unidos, ¿sí? De menos 3.8 a menos 6%. Entonces estaríamos hablando al día de hoy de un menos 12%. Esto cabe mencionar que es muy dinámico. Esto cambia. Si lo hablamos la siguiente semana, quizás los números van a ser completamente diferentes porque obedece a muchísimos factores de los cuales no se tiene un control preciso y depende de muchísimas dimensiones. Pero es muy importante para nosotros, obviamente, mencionarlo. Esto tiene grandes implicaciones en términos de cómo nos preparamos en muchos sentidos para lo que esto puede implicar en términos diversos, desde el valor del peso, desde los tipos de interés o las tasas de interés, hasta las cuestiones de inventariarse, etc. Cuando uno ve las formas, yo decía hace rato, es importante ver la magnitud, el impacto, pero también ver la duración de las crisis o de estas coyunturas. Tenemos crisis que cuando se dan es muy rápida la caída, pero también es muy rápida la recuperación, son en forma de V. Tenemos crisis que cuando se dan es muy rápida la caída, tarda un rato abajo y después se va recuperando, es como una forma de U. Hay crisis que de repente hay una caída importante, hay una recuperación pequeña o importante, pero no tan pronunciada como la caída, vuelve a caer la actividad y vuelve y se recupera ya de mayor medida. Esto es como una W. Y tenemos aquellos casos donde la economía se cae y se queda abajo, ¿sí? Como una L.
estos son algunos de los últimas proyecciones que ha hecho el INEGI Banco de México con datos de ellos. Así es como venía dándose la actividad y de repente lo que empieza a suceder es, se esperaba una cierta recuperación, esto tomando como año base, como índice base, perdón, el cuarto trimestre de 2019. Y bueno, se ve un escenario, uno de los escenarios es una V profunda, es este café de aquí, el otro es una U profunda, es este verde de aquí, y el otro es una V, que es este de aquí. Al día de hoy, a cómo se ve que esto va a trascender, es algo intermedio, más hacia lo verde que hacia lo café, pero es algo intermedio entre estas dos, ¿sí? Entonces, se espera que, obviamente, no se espera, ya se dio la caída, la recuperación no sea tan rápida, es decir, no es esto como se plantea aquí. De hecho, pues ya lo estamos viviendo, ¿sí? Dicho esto, esto es general, no es sectorial. Obviamente hay algunos sectores que están viviendo esto de una manera muy distinta. Y obviamente es importante ver cuál es mi posición dentro del mercado. Soy un B2B, es decir, yo soy un proveedor de negocios de bien final, o yo soy un B2C, es decir, yo voy hacia el mercado directamente. Claro que la dimensión de cómo esto se enfrenta pues es distinta en cada caso. Recordar, como yo inicié esto, cada uno de los componentes pues tiene diferentes dinámicas. Hoy hablamos del mundo VUCA o VICA en español, que es un mundo volátil, pues yo creo que está muy claro esa volatilidad. Es un mundo incierto, no podemos nosotros con certeza al día de hoy predecir exactamente qué va a pasar. Tenemos escenarios donde con cierto nivel de probabilidad a las condiciones actuales, es decir, si algo no cambia a cómo se vienen comportando, va a suceder algo, ¿no? Es un mundo al día de hoy complejo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cuestiones que están en juego y que generan esa complejidad. ¿Habrá o no vacuna este año? Si la hay, ¿cuándo la va a haber? Si la hay, ¿cuándo la va a haber y quién va a tener acceso? ¿Cuántas personas van a tener acceso? ¿Cómo van a tener esos accesos? ¿Va a haber un rebrote? ¿Va a haber una mutación del virus? En cuyo caso entonces esa vacuna tenga que evolucionar. ¿Qué es lo que empieza a suceder con los precios a nivel global? ¿Los abastos o desabastos? ¿Qué pasa con las cadenas productivas? Bueno, pues son el tipo de cosas que uno tiene obviamente que preguntarse. Y por otro lado, pues hay una ambigüedad, producto de todo esto que estoy comentando. Al final del día, es muy importante entender los diferentes comportamientos y los escenarios. Este era el escenario de México en el 2018. El PIB crecía, las importaciones crecían, las exportaciones crecían, el consumo no crecía en la misma dimensión, pero bueno, venía de manera positiva, gasto público, inversión, y esto es lo que sucedía con los tres sectores, ¿sí? La foto del 2019, bueno, ya la sabemos, la actividad económica no tuvo el crecimiento, las importaciones caen, las exportaciones crecieron, pero con respecto a 18 cayeron, y el consumo cae. El gasto público casi siempre sucede. Primer año de un gobierno, el gasto cae, la inversión cayó. De hecho, México, hay un índice que se llama el índice de A.T. Kearney, que es un índice de atractividad. ¿Qué tan atractivo es un país para atraer inversión? México era el último país latinoamericano. Hace 3 años en la foto salía todavía Brasil. México son 25 países los que se reflejan ahí. México ya era el 25 de 25. Yo ya venía platicando que dada la coyuntura, pues México era el que seguía la lista para salir. Ya este año salió, ya no está entre los 25 países más atractivos de inversión. Y bueno, pues obviamente ya muchas cuestiones de certeza, muchas cuestiones de expectativas, pues han propiciado que algunas inversiones ya no estén llegando a como venían llegando. Y aquí está el tema agropecuario, aquí está el tema industrial y el tema de servicios el año pasado. Hace rato mencionaba yo las cifras más actuales del trimestre. ¿Qué pasa en materia de lo que sigue hacia una recuperación? Bueno, el segundo semestre del año pues no se ve, es un periodo más de reacomodo. Por ahí ya se habían los semáforos
transitado hacia los colores, hacia el color naranja en algunos estados, y empezaba a abrirse algunas de las actividades. Algunos están, como el estado de Yucatán, el mismo Nuevo León hizo sus llamamientos, el mismo Jalisco, pues, volviendo a hacer, a tratar obviamente de contener más la pandemia. Lo que yo decía, qué pasa con las tasas de propagación de contagio, el tema de la vacuna, y bueno, los diferentes gobiernos, qué medidas están tomando. Hay medidas a nivel federal y hay medidas a nivel local. Hay países, por ejemplo, el caso es muy interesante porque es quizá más cercano a nosotros el caso peruano, donde el 12% del PIB se destina a apoyo a la empresa, apoyo al sector privado. En el caso mexicano no llega ni al 0.4%, ¿no? Entonces es importante también entender esa parte. Todo esto, pues obviamente nos lleva a generar los balances o los equilibrios entre la operación en cada etapa, obviamente etapas tempranas, sobrevivir, es pagar nómina, es poder pagar deuda a proveedores, etcétera. Pero de manera, no es 50-50, no tiene que ser un balance perfecto, pero obviamente tiene que haber un cierto equilibrio, un cierto balance, 70-30, 80-20, pero tiene que haber estrategia también que acompañe la operación en algún momento. Cada una de las recuperaciones, mencionaba yo a nivel sectorial, pues se van a ir dando de manera distinta. Ahí tenemos sectores como el alimenticio, ¿sí? Aquí tenemos sectores como puede ser, por ejemplo, los viajes. Entonces, cada uno de ellos pues va a ir tomando sus diferentes comportamientos y evoluciones. Lo que sí, como ustedes pueden ver, pues la Navidad se espera distinta a como se venían dando las Navidades anteriores, pues por obvias razones, ¿no? Tanto en cuestiones de poder adquisitivo, de ingreso, como por cuestiones de comportamiento. Muchos sectores, particularmente los sectores donde están saliendo las nuevas empresas, pues también se han visto, por supuesto, muy afectados, particularmente el sector turismo y de viaje, el automotriz, por ejemplo. Entonces es muy importante otra vez entender el impacto, pero también entender cuánto tiempo vamos a transitar para las recuperaciones. Y recuperación no significa regresar a como estábamos necesariamente, es empezar a transitar hacia donde podríamos o quisiéramos poder operar de una manera más importante. Yo escribía hace un par de semanas este artículo en la revista Fortune en español, ustedes lo pueden googlear. Yo lo ponía Nuevos dilemas ante la crisis, por eso el título también de estas reflexiones. Lo pueden googlear, Fortune en español o Fortune Raúl Montalvo. Y yo ahí hacía algunas preguntas, así empezaba yo el artículo. Surgen grandes interrogantes en las empresas ante la coyuntura, cuáles deberían ser los puntos de atención, las prioridades, el balance presupuestal y etiquetado del mismo, quiénes son los socios estratégicos y cómo debe llevarse la relación y comunicación con ellos, cómo se reconfiguran las tareas, las posiciones y el trabajo dentro del equipo, qué pasa con las cadenas de suministro, qué pasa con los flujos de efectivo, cómo debe manejarse incluso cuestiones de liquidez cuando hablamos de la famosa prueba del ácido, que tiene que ver con los pasivos circulantes y los activos circulantes, entre muchas otras cuestiones. Al día de hoy, sin duda, tenemos muchas preguntas y obviamente no hay recetas mágicas. Simplemente hay que entender dónde como empresa estamos, cuál es nuestro entorno, qué es lo que está pasando en nuestro sector, cómo está financieramente la empresa, etcétera, etcétera. Hay que entender que hoy más que nunca cobra valor, el valor agregado, perdón, es un componente fundamental. Y el valor agregado tiene que ver con la percepción también que el cliente tiene de lo que nosotros le estamos proveyendo. Esta parte es muy importante. Muchas empresas, incluso antes de la pandemia, una de las cuestiones que se está hablando cada vez más es la experiencia del cliente. Y experiencia tiene que ver con muchas cuestiones, desde el uso, desde la calidad, desde el precio que paga, desde el servicio que recibe, etcétera, etcétera. Las grandes empresas, pues hoy día, así como hay un CFO o un COO o un CMO, pues ya tienen al CXO, ¿no? El Chief Experience Officer.
Es muy interesante entonces empezar a ver cuál es mi propuesta de valor realmente hacia el mercado y qué es lo que me está diferenciando de otros. Porque ya no nada más es el tema de lo que vendo, ya también es cómo lo vendo. Quizá yo tengo un alto valor, una alta calidad, pero al día de hoy mi cliente ya no viene a mi puerta. Quizá otro tiene una menor calidad, pero sí va a la puerta del cliente. Bueno, eso puede obviamente hacer una diferencia importante. Y bueno, casi terminando, es el momento importante donde las empresas tienen que empezar a generar otros esquemas de valor. Y perdón, me pasé esta. Aquí hay una parte muy importante. Esa es una situación que se dio con la empresa Amazon. Amazon, nadie de nosotros cuestionaría quizá el modelo de negocio. Ha sido muy interesante lo que ha pasado con la empresa Amazon en términos de su propuesta de valor, crecimiento y demás. Pero hace una entrega en una casa en Inglaterra y resulta que la persona no está en casa. Entonces, la persona, por fortuna para ambas partes, la persona tenía un iPhone, tenía internet, lo cual hoy día pues ya no es tan raro, tenía una cámara Nest y tenía un Tesla estacionado en su cochera. ¿Esto qué implicó? Cuando la persona de Amazon toca la puerta para hacer la entrega y la persona no está, esta persona se conecta por su celular y empieza a comunicarse con quien estaba haciendo la entrega. Y le dice, no te preocupes, no estoy en mi casa. Aprieta un botón, se abre la cajuela del Tesla, pone el paquete adentro del Tesla y fin de la historia. Estamos hablando de la experiencia del cliente. Lo que quiero decir al final del día es que Amazon, a pesar de que hace muy bien su modelo de negocio, lo tiene muy bien estructurado, lo que hace lo hace muy bien, hoy día hablamos de concatenar modelos de negocio. Hoy día nuestro negocio depende de otros negocios. Nuestro éxito depende de otros éxitos. ¿Qué hubiera pasado si esta persona no hubiera tenido un Tesla? ¿Qué hubiera pasado si el Tesla no se conecta vía Internet y se puede abrir? ¿Qué hubiera pasado vía satelital? ¿Qué hubiera pasado si esta persona no hubiera tenido la cámara o no hubiera tenido acceso al Internet? Bueno, su experiencia de compra quizá no hubiera sido la misma. Quizá le dejan el paquete en la puerta y llueve y se daña, o alguien lo toma, o quizá la entrega no se concreta y ya a esta persona le interesaba mucho recibir ese día el paquete, pero tenía que ir a trabajar. Al final del día, tenemos que entender que ya no somos negocios aislados, ya nuestro negocio depende de otros negocios. Y así ha sido siempre también, pero ahora es más que nunca un tema mucho más pronunciado. Podemos generar grandes estrategias, pero tenemos que entender que vivimos en un entorno de negocios y eso es una parte muy importante para nosotros entenderla. Estamos a expensas o dependiendo de muchas otras cuestiones. Eso hay que traducirlo al interior de las empresas. Cada una de las cuestiones, y eso es un gran reto, cada una de las visiones que tenemos al interior de las empresas, cada una de las formas en las que actuamos, cada una de las estrategias que generamos, las comunicaciones dentro de la misma empresa, pues tienen que ir precisamente en esa sintonía. ¿Cómo captamos las necesidades del mercado? ¿Cómo las traducimos? ¿Cómo hacemos frente a las mismas, etcétera? Si no existe esa visión conjunta, realmente es mucho más retador el poder conectar con el mercado de consumo al final. Desde el año 2000, 61% de las empresas en Fortune 500 ya no están, ya se fueron. Y eso es por muchas razones. También las que llegaron lo hicieron mejor, la propuesta cambió, el mercado evolucionó, el consumidor tiene otras preferencias ahora, pero bueno, hay que entender quiénes llegaron y quiénes se fueron y obviamente entender las razones. Hay que ver, ahora hablábamos de muchas nuevas normalidades, así como hay retos, pues también sin duda siempre tiene que haber oportunidades. ¿Qué pasa con mi modelo de negocio? ¿Tiene coincidencia con las nuevas necesidades, con los nuevos comportamientos? ¿Qué pasa con estos ambientes que yo mencionaba, VICA, volátil, inciertos, complejos y ambiguos? Estas son las 10 apps más descargadas en el tiempo del COVID.
desde las apps de ocio hasta las apps de trabajo, de productividad. Bueno, pues hay que entender cómo vamos transitando en esta nueva parte. Y si nosotros tomáramos una foto de esto en un año, quizá algunas se quedaron, algunas se fueron, algunas entraron, pero esto es la constante. El dinamismo que viven los mercados es cada día mucho, mucho más pronunciado. Hay que adaptar el negocio a esta nueva normalidad y particularmente hacernos la gran pregunta: ¿dónde está mi valor? ¿Dónde está el valor de mi negocio? ¿Qué es lo que yo estoy proponiendo a mi mercado? En esquema de clientes, los canales que yo estoy utilizando son los correctos, podría optimizar la propuesta de valor, dónde están las alianzas que son estratégicas para mi negocio, la continuidad y la sostenibilidad, entre muchas otras cuestiones que es importante entender y atender. Eh, Al final del día, cada uno tomamos decisiones, rumbos, rutas distintas, dependiendo de cómo estamos percibiendo y con qué recursos estamos afrontando, pues esta nueva coyuntura. Es, yo creo que uno de los puntos más importantes. Hay quienes deciden de una manera importante recortar parte del personal, hay quienes deciden blindar esa parte de manera importante, entendiendo que esto tiene una transición y en algún momento pues se saldrá a un nuevo rumbo, no necesariamente a donde estábamos. Hay quienes frenan actividades, frenan inversiones, hay quien al contrario empieza a generar mayores inversiones esperando que esto en algún momento transite. Hay mucha diversidad, obviamente, en el entorno. Nosotros nos dimos a la tarea de establecer muchos canales de análisis y diálogo con muchas empresas, varios empresarios, sectores, entendiendo precisamente y atendiendo estos retos. Preparamos un proyecto muy interesante que ya está al día de hoy en marcha, acaba de iniciar, que es un programa precisamente que atiende las necesidades de las empresas. Trabajamos prototipando y diseñando ciertas estrategias, atendiendo 4 ejes principales que estamos trabajando al día de hoy. Decisiones estratégicas. ¿Dónde está este análisis, esta radiografía de mi empresa y hacia dónde debo ir? Toda la parte de colaboración y generación de ventajas desde el punto de vista del capital humano, de todo, desde la parte productiva, desde la parte emocional, hasta la parte obviamente de comunicación y demás. ¿Cuáles son las decisiones financieras estratégicas que yo debo estar atendiendo en este punto actualmente? Y bueno, el otro es, hoy día cobra especial relevancia en este tema que yo mencionaba de generación de valor y valor percibido, no valor que yo como empresa digo que genero, la innovación. Es una parte hoy día muy importante. En conclusión, una parte que es muy importante para nosotros entender y atender es este balance que yo mencionaba entre la estrategia y la operación. No hay recetas secretas. Cada uno de nosotros como empresarios, como empresas, pues vivimos una realidad muy particular. Sí, por supuesto que hay realidades a nivel sector, hay realidades a nivel país, hay realidades a nivel región, pero cada una de las coyunturas, pues obviamente tiene diferentes trascendencias. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes reflexiones. ¿Cuál es mi equilibrio, mi balance entre la operación y la estrategia? ¿Y qué tipo de estrategias estoy yo generando para esta nueva coyuntura? Entonces, yo con eso cerraría y con todo gusto abierto a cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias, doctor Montalvo. ¿Algún participante tendrá alguna pregunta o comentario que quisiera compartir? Por favor, nos pueden enviar por el chat. O tan claro soy. Así es, parece que sí.
Bueno, me parece que no Parece que tienen, sí fue muy sí, claro, que, ¿verdad? sí, que no La tienen presentación ningún, la van a tener ustedes, ya Fernanda la tiene y se las va a compartir con todo gusto. Ahí están mis datos. Cualquier cosa, yo quedo aquí a la orden. Y bueno, pues siempre nos da mucho gusto poder pues compartir estos diálogos, compartir estas reflexiones. Sin duda es un momento importante que nos invita a plantearnos muchas de estas coyunturas como se vienen dando, ¿no? Doctor, pues bueno, mi nombre es Abril Appel, estoy a cargo de la Dirección General de la Canaintex. Muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Creo que también tiene que ver en que usted fue muy claro, pero también muchos de los conceptos que usted nos maneja aquí nos dejan pensando precisamente en todo lo que debemos de hacer al interior de nuestras empresas, en cada uno de los procesos que tiene el sector textil. Seguramente es un tema que ya muchos de nuestras empresas socias están trabajando en estos 3 meses de confinamiento, ¿no? Que desafortunadamente no se han podido trabajar al 100%, pero seguro también de aquí van a salir muchos retos, ¿no? Son retos que hay que estar trabajando y también sobrepasando, ¿no? Esto nos debe de servir para dar un giro y ser muchos más eficientes en lo que ya sabíamos hacer, pero en estas nuevas formas de llevarlo a cabo para tener un mejor resultado y un resultado que también esperemos nuestros clientes están cambiando. Entonces, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Seguramente habrá quienes estemos en contacto con usted en los próximos días. Y nada, muchas gracias por todo. Un gusto a ti y un gusto a todos. Gracias. Buena Hasta tarde. luego, buenas tardes. Hasta luego. gracias, buenas tardes a todos. Gracias.